están? Soy Marichu Sangronis, les doy la bienvenida a un nuevo espacio que estará dedicado exclusivamente a temas de educación. Porque pasan muchas cosas en este apasionante mundo, es que hemos diseñado esta plataforma para mantenerlos informados de manera seria y, por supuesto, oportuna. En la presente edición conoceremos cuál es la visión que tiene el candidato presidencial Eduardo Artés sobre educación. Y en los próximos programas iremos conversando con los otros candidatos para saber cuáles son sus planteamientos. También abordaremos la controversia que se produjo en la Convención Constituyente en relación con la libertad de enseñanza y al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Nuestro asesor Raúl Leiva nos va a entregar semanalmente sus comentarios en materia de aprendizaje. Y sin duda un tema que nos interesa es la postura en educación de los distintos candidatos a la moneda. En este programa vamos a conocer la mirada de cada uno de ellos frente a este importante aspecto. Y nuestro periodista Sebastián Fuentes conversó con el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Eduardo Artés. Bueno, sepamos cuál es entonces su postura, Sebastián. Hola Marichu, así es. Conversamos con el candidato a la presidencia Eduardo Artés sobre su visión en torno a la educación. Hablamos acerca de su opinión sobre la educación municipal, sobre la educación particular subvencionada y también sobre la educación particular pagada. Esto fue lo que nos dijo. ¿Cuál es su pensamiento sobre la educación municipal, la educación subvencionada y particular pagada? Bueno, todos sabemos que existen tres tipos, ¿no?, de colegio en cuanto a la propiedad. Y por cierto también tiene que ver con la gestión y con la calidad también de la educación y el contenido que estos entregan. Tenemos los públicos que son municipales, ¿no es cierto?, en sus distintas formas. Y tenemos los subvencionados, particulares subvencionados, ¿no?, que de cualquier manera es una cosa como de transición, una cosa mixta, ¿verdad?, de alguna manera. Y luego tenemos los privados propiamente tal. Cada uno de ellos obedece también a la atención de un sector determinado de la población, ¿ya? Y eso es grave. Eso es grave porque, en definitiva, mantiene segregada a la población educacional en espacios distintos, con orientaciones distintas y con calidades distintas. Por ejemplo, en enseñanza pública, municipal, hay una cantidad de asignaturas que no se le da ninguna importancia porque no tienen importancia para el sistema. Educación física, concretamente. Acabamos de terminar los Juegos Olímpicos en Tokio y Chile tuvo como decía, fue uno de los récords en cuanto no sacaron ninguna medalla, pero ninguna. Uno de los pocos países, 3 creo que fueron, que no sacaron ninguna medalla. Y ese uno de ellos fue Chile, ¿ya? Y eso se debe a que la educación municipal, la clase de educación física, es una clase que no tiene ninguna trascendencia, ninguna preocupación. No hay profesores propiamente tal de educación física. Es rara la escuela municipal que tenga un profesor de educación física. Normalmente esas clases, como las de arte, como las de música, ¿ya?, la hacen los profesores que de otras asignaturas que les sobran un par de horas y les entregan aquellas ahora. Entonces la calidad que hay y entonces el piso de todo es totalmente distinto. Eso mejora un poco entre comillas, en la educación subvencionada, particular subvencionada. Y claramente en la educación privada es totalmente distinto. Ahí sí que tenemos todo, ¿ya? Entonces, de partida, los jóvenes, los niños, ya tienen, digamos, un ingreso en su formación que es diferenciada y va marcando ya el futuro de ellos, digamos, en su desenvolvimiento y en su vida, ¿no? Así que claramente tenemos una educación clasista, segregadora, que no permite tener grados básicos o basales de igualdad, ¿no?, de partida desde la juventud. Entonces, claramente nosotros estamos por un sistema de educación único, ¿no?, que no exista esto particular, privado, etcétera, etcétera, ¿no?, independientemente de que algunos dicen que eso es incorrecto, porque los que tienen tendrían que pagar. Si aceptamos eso,
aceptamos que ellos tengan una educación determinada, de una calidad X, ¿ya? Que va a estar en contraposición del conjunto de los otros estudiantes, de la gran mayoría, y estarán los cuadros, quienes serán los jueces de la Corte Suprema, quienes serán los ministros, los gerentes de industrias, por cierto, los generales de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? O sea, estaremos teniendo una educación para producir quienes dirigen y una educación para los dirigidos y para los que están en la producción propiamente tal. ¿Qué papel le asigna usted a la educación en el Chile de hoy? Mira, hay un criterio general para todos, ¿no? No debemos olvidar nosotros que la educación no es algo neutral en ningún país y en ninguna sociedad. La educación tiene por objetivo fundamental reproducir los valores y crear los cuadros o quienes van a dirigir la sociedad, quienes van a hacer viable su desenvolvimiento. Chile tiene un modelo neoliberal, capitalista, y por lo tanto la educación está en íntima relación con eso, desde la pública o municipal hasta la privada, ¿no? Porque la municipal, por muy municipal que sea, tiene objetivos y tiene una orientación determinada. La neutralidad no existe. Lo normal es en toda sociedad es que los ministerios de educación, con sus cuerpos de inteligencia, digamos, con sus intelectuales, dirijan la educación de acuerdo a intereses determinados. En Chile hubo un momento, no sé si estará todavía, pero unos años atrás, en el 5º piso del Ministerio de Educación había una oficina del Banco Mundial. O sea, claramente dirigiendo en qué dirección tenía que ir la educación en Chile. ¿Ya? Y eso es para todos, ojo. Lo que pasa es que hay un sector que debe ser los dirigentes, otros mandos medios, y luego tenemos la gran masa productora o reproductora del sistema a partir de la mano de obra. ¿Ya? Y ahí está segmentada absolutamente la educación, pero tiene un marco común para todos. No olvide usted que Pinochet en un momento determinado planteó como objetivo para la educación municipal que los jóvenes debieran de saber, terminando octavo, ¿no? Las 4 operaciones básicas, leer y escribir y respetar los valores patrios. Bueno, lo que él entendía por valores patrios, ¿no? Eso era todo lo que se exigía. Y además había un componente de carácter valórico muy fuerte, que era querer su entorno y no aspirar y no entrar en contradicción con otros entornos. Vale decir, yo que hacía clase en Cerro Navia, donde en el invierno se estaban metidos los pies en el barro, y en el verano, como no hay áreas verdes, es un polvo permanente, tierra permanente en todos lados, había que querer eso y no entrar en contradicción como está en Barrenechea o en Las Condes, por ejemplo. O sea, conformarte con lo que a donde tú estás y hacer una especie de subcultura, ¿no? Amando tu entorno, ¿no? Y no aspirar a otra cosa. Era claramente de inmovilidad social, desde un punto de vista valórico. Y de un punto de vista del conocimiento era aquello, o sea, las 4 operaciones, leer y escribir, para poder operar determinadas maquinarias básicas, y se acabó. O sea, claramente hay una orientación definida. Aquí no es una educación ni para la liberación, ni para que todos nos integremos por iguales, digamos, a lo que es los derechos, y con un país con un mayor grado de igualdad. Ya no existe el igualitarismo raso y total, no, pero por lo menos tiene que haber basalmente un punto de partida igualitario, y en la educación no existe. ¿Cómo ve usted a la educación dentro de un proyecto país? Nosotros tenemos un proyecto de país, y la educación tiene que estar íntimamente relacionada con un proyecto de país. El sistema neoliberal está de acuerdo a las fluctuaciones de la bolsa, al mercado internacional, las ganancias y las pérdidas de los grupos oligárquicos. No hay un proyecto de país. Por lo tanto, todo aquí es el mercado el que manda. En todos los niveles, incluso a nivel universitario. Si hoy día usted tiene más de 700.000 jóvenes estudiando en las universidades, no saben para dónde van.
muchos de ellos terminan estudiando carreras que no tienen no pueden aplicarse en la práctica, no tienen campo laboral y terminan trabajando de Uber, de cualquier cosa, ¿no? Menos lo que estudiaron. Es un verdadero fraude educativo, ¿no? A la familia y a los sueños de los jóvenes, ¿no? Porque además es un país que no tenemos industria, no tenemos nada. Entonces hay muchas carreras que no tienen ningún sentido que se desarrollen en Chile. Y es así. Entonces es el mercado el que está colocado en todas partes. Y eso debe terminarse. Tenemos que tener un país que tenga un norte y que tenga, digamos, una planificación como tal. Tenemos que saber qué cantidad, al menos por ejemplo, de dentistas, médicos, ingenieros en mina, por ejemplo, se necesitan. ¿Qué tipo de calidad de formación? Yo ayer discutía con un ingeniero en mina, entonces él me reconocía que varias de las escuelas de ingeniería en mina ni siquiera están ubicadas, sus sedes, donde están los minerales, lo cual es una barbaridad. Este país es un país que se vende títulos, ¿ya?, que no tienen una calidad a partir de estar ligada a la producción y a la realidad. Entonces es una estafa generalizada, digamos, desde el punto de vista educacional. Sobre todo por los hogares populares que hacen esfuerzos sobrehumanos, por decirlo de alguna manera, para que sus hijos puedan salir de la pobreza y puedan estar, digamos, en un estatus un poco mejor. Por lo tanto, nuestro proyecto es un proyecto de una educación unificada, única, laica, pública, ¿no? Con igualdad de condiciones para todos. Entonces, pero con un plan de país nosotros vamos a llegar a un piso, al menos, de partida, ¿no?, para permitir el desarrollo de los estudiantes y la felicidad de ellos, porque al fin y al cabo la educación tiene que permitir el desarrollo integral, pero un desarrollo integral para encontrar al menos grado de alegría y felicidad, y no como hoy día tanta frustración que existe en la juventud. Dentro de su gobierno, ¿qué prioridad le otorgaría usted a la educación? La educación es uno de los parámetros que habla de la calidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? No en vano aquí había un presidente progresista, Pedro Aguirre Cerda, que decía: gobernar es educar. Pero educar trae un proyecto de país. Entonces él también desarrolló la industrialización del país, ¿no?, para mejorar la calidad de vida, para una vida digna para el conjunto. Entonces, claro que no podemos más permitir que hoy día, por ejemplo, bordea el 9%, más o menos, ¿cómo se llama?, la franja del presupuesto nacional que va para defensa, y como el 5, cerca del 5, digamos, lo que va para educación. Es que eso es una barbaridad. Chile, que yo sepa, ojo, y aquí no he incluido a la policía, había que agregar bastante más, ¿no?, carabineros, que son 66.000 efectivos, ¿no?, sin contar los de investigación. Es impresentable, ¿no es cierto?, que gastemos más en defensa que en educación. Es totalmente impresentable. Chile no es un país que tenga conflictos limítrofes, ¿ya?, o esté en condiciones de ir a una guerra con una superpotencia. Entonces está totalmente desproporcionado. Y una de las primeras medidas que vamos a tomar en un gobierno popular va a ser el reestudio de la asignación de los fondos de acuerdo a las necesidades. Y para nosotros la necesidad de educación es fundamental, así como la de salud, vivienda, ¿ya?, que son elementos basales para entender que hay que superar los grados de desigualdad tan profundos que tenemos en Chile. Muy interesante entonces, Sebastián, conocer la opinión del candidato Artés. Y les recuerdo que en los próximos capítulos veremos qué piensan otros candidatos presidenciales sobre educación, un tema que interesa además de a millones de familias, también a los profesores de nuestro país. La Convención Constituyente hizo un primer listado de derechos humanos que deben incorporarse en la Constitución. Y en ese listado no incluyó específicamente la libertad de enseñanza
y tampoco el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos. Inmediatamente se produjo una controversia. Sebastián Fuentes exploró este tema. Exacto, Marichu. Este tema causó controversia, debido a que la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional rechazó incluir la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en el temario de la futura Comisión sobre Derechos Fundamentales. Entrevisté a Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares CONACEP, que mostró preocupación por esta medida, declarando lo siguiente. La verdad que nos enteramos hace casi 2 semanas atrás que la convención, al interior de la convención constituyente, se tomó preliminarmente la decisión de sacar este derecho de la Constitución, como es que los padres pueden elegir y optar por la educación de sus hijos. Este es un téngase presente a los padres y apoderados. Es un derecho que se les conculcaría a ellos. Por lo tanto, son las comunidades escolares las que deben adoptar una posición respecto a esto que ha sido, como les decía, un derecho permanente establecido en la Constitución. El segundo tema es que, de alguna manera, es una señal de la predisposición que hay contra la educación particular, tanto subvencionada como particular pagada. Porque si esto hubiese surgido a raíz del proceso ya de discusión en la constituyente, uno podría decir, terminaron resolviendo esto producto de todo lo que han analizado, conversado y escuchado. Y nos sorprende porque efectivamente, previo a que se inicie este proceso, ya se establece la eliminación de este derecho de los padres. Y eso efectivamente es una señal que vienen predispuestos a poner el tema de la educación particular en discusión. Y creo que esa es una amenaza, sobre todo porque si es que uno analiza, hoy día el 55% de la educación escolar en Chile es provista por colegios particulares subvencionados. El 9% es provista por colegios particulares pagados. De este 55%, existe un 90% que son colegios gratuitos. Por lo tanto, aquí la gratuidad está instalada. Y entonces por eso sorprende aún más, porque esto es ir contra lo que los padres libremente han decidido durante todo este tiempo. Paradojalmente, antes de la ley de inclusión, la educación particular subvencionada tenía el 53%, hoy día tiene el 55%. Cuando nos vamos al sistema de admisión, dentro de las 3 primeras preferencias que hacen los padres, está justamente 2/3 que optan por colegios particulares subvencionados y 1/3 por la educación municipal y actualmente los servicios locales de educación. Y lo último es que si uno extrema este discurso, la verdad es que pareciera ser que lo que quieren determinar finalmente es que el Estado le asigne un colegio al alumno. Ya el padre no tenga ninguna posibilidad de decidir. Y eso es un atentado contra los proyectos educativos. El padre tiene derecho a optar con respecto a formas de educar a sus hijos. No le es indiferente a ese padre el educar a un hijo con ciertas normas, con cierta estructura, versus otras. Y es legítimo, y ellos tienen la libertad de elegir. Por lo cual, el peligro que existe es que el día de mañana, como efectivamente nos van a decir que existe en otros países, simplemente se le asigne un colegio, por ejemplo, relacionado con la cercanía al domicilio. Y una vez más, vamos a ir contra lo que fue toda la intención del gobierno anterior con respecto a la gratuidad, porque efectivamente quienes van a poder elegir son los que tienen recursos económicos. Por lo tanto, las amenazas son múltiples y nosotros no entendemos que
los constituyentes, al menos los que tomaron esta decisión, vayan contra la voluntad de la mayoría de los apoderados en Chile. Por otro lado, el abogado Mauricio Daza, constituyente del Distrito 28, llamó a no polemizar en torno a esta situación, señalando que bueno, la verdad que este tema ha sido abordado solamente desde una perspectiva formal en cuanto a las reglas que estamos definiendo de funcionamiento de la convención. Y para eso estamos en un proceso de elaboración del reglamento y que no aborda cuestiones sustantivas respecto de lo que va a ser el contenido de la nueva Carta Fundamental. En ese contexto hubo un debate acerca de cuáles comisiones vamos a crear para que se analicen temáticamente las diversas materias que van a estar incluidas en el proyecto de constitución que le vamos a presentar al país. Y se crearon 7 comisiones. Dentro de esas comisiones está una comisión sobre derechos fundamentales. Y una vez creada esta comisión, se definió un catálogo abierto de algunos temas que van a abordar estas comisiones. Y en ese contexto se definió que la Comisión de Derechos Fundamentales iba a abordar el derecho a la educación en términos generales. Hubo una propuesta por parte de un grupo de convencionales de agregar explícitamente como temas a abordar la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por una cuestión formal que se vincula con el hecho que el concepto de derecho a la educación abarca todos esos temas y más. Y por lo tanto, al señalar que la Comisión de Derechos Fundamentales va a abordar, en términos generales, el derecho a la educación, entonces se entiende que está incluido en ese concepto precisamente estas 2 materias y por lo tanto no era necesario especificarlas, porque de caso contrario uno tendría que hacer una nómina bastante extensa de todos los ámbitos del derecho a la educación que deberían específicamente tratarse. Y como la idea era fijar un catálogo abierto y genérico, se rechazó precisamente incluir la libertad de enseñanza y el derecho preferente a la educación de los hijos por parte de sus padres como temas específicos. Sin embargo, a partir de aquello, se empezó a divulgar información que yo creo que es derechamente engañosa, que daba cuenta que nosotros habríamos rechazado la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos como temas propiamente tal, como su contenido, ¿no? Sustantivo. Y eso claramente no es efectivo. Esto es materia de un debate que se va a concretar durante el análisis que realice la respectiva comisión temática y después el pleno respecto de estas materias. Y ahí obviamente estos asuntos, entre muchos otros relacionados con la educación, van a ser, ¿no? Asuntos, temas que van a formar parte, yo creo que en algunos ámbitos de un debate intenso, ¿no? Respecto de si es que lo vamos a incluir o no en el fondo de la Carta Fundamental. Pero no es un tema o no son temas que estén resueltos, ¿no? Era solamente una norma reglamentaria. Bueno, Marichu, seguiremos atentos a la convención abordando semana a semana todo lo importante que se hable sobre educación en Chile. Y ya nos acompaña nuestro asesor Raúl Leiva con su interesante sección. Pero antes de entrar en toda esa materia, le quiero preguntar, ¿qué le parece la controversia que acabamos de escuchar, ¿no?, que se generó en la convención respecto al derecho de educar a nuestros hijos? Sí, Marichu, vi las entrevistas y creo que la discusión puede convulsionar al país por 3 razones. 3. Primero, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos son derechos humanos importantes, tanto para los que están de acuerdo como para los que no están de acuerdo. En segundo lugar, involucra mucha gente. Piense usted que en Chile hay unos 3 millones de escolares que tienen millones de mamás y papás que se van a sentir directamente involucrados. Y tercero, es un tema que despierta profundos sentimientos.
Cuando a alguien le hablan del derecho a la libertad de expresión, bueno, las personas pueden hacer un análisis racional, ideológico. Pero cuando a usted le hablan de algo que toca a sus hijos, a sus hijas, entonces usted no hace un análisis tan racional. En cambio, reacciona con fuertes sentimientos. Y aquí habrá millones de mamás y papás involucrados con mucha pasión en este tema. ¿Por qué? Porque están sus hijos en el problema. Y por eso creo que la discusión puede convulsionar al país. Ojalá que no sea así. Interesante su apreciación, queda mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Bueno, pero entremos en materia. ¿Qué temas vamos a tratar en esta sección que vamos a inaugurar hoy en esta plataforma, Raúl? Bien, Marichu, esta sección estará destinada a profesores, mamás y papás. Primero, veremos algunos datos útiles en educación. Por ejemplo, nuevamente se está estudiando un tema antiguo, la ansiedad matemática. ¿Qué es la ansiedad matemática? Es el estrés, el nerviosismo que experimentan muchos niños y niñas al momento de rendir una prueba de matemática y que les puedes hacer bajar sus resultados. Pero también hay niños que experimentan nerviosismo durante la clase de matemática. Ustedes saben que incluso hay niños que sufren durante la clase por el temor de que los saquen al pizarrón. Desde ya, pongan atención a los niños y niñas que dicen que no les gustan las matemáticas, porque ahí hay una pista. Y no necesariamente es flojera. Un tema que trataremos más adelante. También vamos a colaborar con los profesores y profesoras, mostrándoles maneras sencillas de enseñar temas difíciles. Y esto será útil también para las mamás y papás que quieran apoyar a sus hijos y que no tengan acceso a profesores particulares. Tercero, vamos a analizar la situación actual. Si antes de la pandemia la educación chilena estaba en mal estado, ahora la situación es caótica. Todos bajaron sus aprendizajes, desde el colegio más caro de Chile hasta las escuelas más modestas. Pero unos bajaron así y otros bajaron así. De modo que la brecha ahora es mucho mayor que antes entre unos y otros. Una brecha inmensa. Bueno, los papás y mamás deben saber que el sistema educacional chileno no tiene hoy día la posibilidad de resolver el caos actual. No me refiero a los profesores, sino al resto del sistema que no está en condiciones de apoyar precisamente a los profesores en sus salas de clases para salir adelante. ¿Por qué? Porque el sistema sigue y seguirá aplicando los modelos que ya fracasaron. Incluso algunas propuestas que yo he leído acerca de qué hacer después de la pandemia no son otra cosa que más de lo mismo. Y si uno fracasó con más de lo mismo, vuelve a fracasar si hace más de lo mismo. Las víctimas pueden ser sus hijos o sus hijas. Este tema lo analizaremos a fondo más adelante. Muchísimas gracias, Raúl, que te vaya bien. Todas las semanas nuestro asesor pedagógico nos va a traer un interesante tema del mundo de la educación y el aprendizaje, orientado hacia profesores, padres y apoderados. Los invito a revisar lo más relevante ocurrido en la semana en el mundo de la educación.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que otorga titularidad docente a profesores a contrata. Así, miles de profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años pasarían a tener contrato definitivo. La asistencia a clases es clave para el aprendizaje. La Fundación Educacional Oportunidad desarrolló un sistema de registro para saber si un alumno está integrado a las actividades educativas, si está en riesgo de considerarse excluido o, lo que es más grave, termina abandonando sus estudios. El Ministerio de Educación presentó una plataforma para informar a los padres y apoderados sobre colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados y jardines infantiles de todo el país. E incluso mostrará el interior de los establecimientos, y así cuando los padres estén buscando colegio, podrán informarse sin tener que visitarlos presencialmente. De esta forma, damos por finalizado el espacio de hoy. Les recuerdo que una vez a la semana, a través de esta plataforma, vamos a estar revisando y analizando juntos los temas más relevantes que se generan en torno al mundo de la educación. Y como ustedes ven, están apareciendo en nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios y sugerencias. Yo me despido hasta la próxima semana. Que estén muy bien.